ahí un juego de palabras que hay que hacer, 3 palabras de 2 letras. Sí, Él es. Hay que entonarlo y decirlo bien para poder entender más o menos a qué se dedica, pero vamos a juntos recorrer los próximos fines de semana de la mano de esta serie, intentando aproximarnos al recorrido del ministerio del Señor Jesús en la tierra, desde la óptica del evangelista Juan. Vos sabés que nosotros no vivimos en Palestina, vos no tenés 2000 años, o sea que hay 2 cosas que pasan. La primera, que vos no estuviste ni estás en tierra del Señor Jesús, tampoco tenés la edad como para haber estado presencialmente con Él. A nosotros nos llega la vida y obra del Señor Jesús relatada en manuscritos que han ido pasando de año en año, de generación en generación, y nosotros tenemos 4 principales crónicas de la vida del Señor Jesús. Te la sabés. Todos los niños que están acá se deben saber los libros de memoria, de la Biblia, ¿o no? El Nuevo Testamento arranca Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son las 4 crónicas oficiales, autorizadas, que nosotros hoy tenemos, además de libros de historia, de historiadores, de teólogos que han escrito acerca de la vida del Señor Jesús dando pruebas, dando evidencias de que el Señor Jesús fue una persona real, tenía 2 manos, 2 ojos, un cierto color de piel, o sea, era una persona real, concreta. En el decir de Pablo, era 100% hombre. A la vez era 100% toda la plenitud de Dios en un cuerpo. Dios hecho hombre. 4 son las crónicas y nosotros vamos a dedicarnos en esta serie, Sí, Él es, a poder recorrer juntos, y prestar atención, desde la óptica del apóstol Juan, uno de los 12, él escribió, o mejor dicho, él dictó para que alguien escriba el Evangelio de Juan. Y nos desafiamos en este comienzo de serie a poder recorrer desde la mirada del apóstol Juan la vida y obra del Señor Jesús. Con esto lo que te estoy diciendo es, volvé al Evangelio de Juan esta semana en tu devoción, dedícate. Si acá hay papás que leen la Biblia con sus hijos, este es el mes para agarrar Juan, no otro libro. Si no lees la Biblia con tus hijos, este es el mes para arrancar a leer la Biblia con tus hijos. Si vas a ir al GC, dedícate, vamos a inquirir, vamos a buscar, vamos a dedicar este tiempo a dejarnos conducir por la palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios a través de un hombre que se llamaba Juan. Nosotros somos cristianos. Estamos en el centro de Quilmes, es el 2020. Las puertas están abiertas, cualquiera puede venir, cualquiera puede entrar. Bienvenidos a todos. ¿Qué somos? Somos cristianos, no somos un grupo social, no somos un club de barrio, no somos una ONG. No. Somos cristianos. Nos definimos a nosotros mismos como seguidores de Cristo. De ahí el término cristiano. Nosotros nos definimos a nosotros como seguidores activos del Señor Jesús. No tenemos ningún interés en vivir una religión vieja, en vivir una religión apagada. No tenemos ningún interés en cumplir con normas de una fe chata, sino que, al contrario, nos juntamos, cantamos, recordamos el momento de la Cena del Señor porque estamos todo el tiempo queriendo sacudir nuestro corazón para decirle, no te olvides que en el 2020, hoy, acá, en Quilmes, vos sos un seguidor del Señor Jesús. Nosotros no tuvimos el privilegio de compartir con el Señor Jesús los años de su encarnación. No lo tuvimos, sino que nuestra fe está hoy creciendo de la mano de quienes sí estuvieron ahí y nosotros vamos leyendo. Y por el leer de la palabra, nuestra fe es la que se fortalece. Nosotros hicimos del seguimiento a Jesús nuestra razón de vida. Nosotros hicimos del seguimiento a Jesús una razón de vida. Yo no estoy acá porque mis papás me obligaron a estar acá. Yo crecí, me enseñaron, yo vine acá. Pero cuando tuve edad para decidir, yo no estoy acá obligado. Nadie me paga por estar acá. Yo no estoy acá porque la iglesia era divertida cuando tenía 15, 16, 17. No es eso. Nosotros hicimos de nuestra razón de vida, hicimos del seguimiento a Jesús nuestra razón de vida. Y cualquiera que está acá hoy puede rápido darse cuenta que la congregación se parte en 2, entre los que siguen al Señor Jesús y los que todavía no lo siguen. Para todos los que siguen al Señor Jesús, quisiera hoy poder predicar la palabra y poder que juntos leamos la palabra
para encontrar y fortalecer razones de nuestra fe. Quiero decirte así, no falta mucho tiempo para Semana Santa, faltan un par de días nomás. Quiero pedirte que seamos personas inteligentes en esta cultura de hoy y que podamos juntos vivir una Semana Santa reflexiva, una Semana Santa con sentido, que cuando nos pregunten por qué hacemos lo que hacemos, podamos dar razones de nuestra fe. Lejos de ser algo chato, algo religioso, lejos de eso. El sentido vivo de nuestra fe es haber encontrado a quien seguir, es haber encontrado al buen pastor. Y para todo el que está acá que aún no sigue al Señor Jesús, que no se puede definir como cristiano, que no cruzó la línea de la fe, que no se arrepintió nunca de sus pecados, para todo el que está acá indagando, preguntando, buscando, quiero decirte, para vos también quiero hablar esta mañana, porque es muy bueno que vos estés dedicando tiempo a ver si esto es verdad. Tenés una sola vida, no da que la pierdas en algo que es falso. Una sola vez vas a tener la edad que tenés ahora y no sabemos si el domingo que viene estaremos acá todos los mismos que estamos acá. Ni sé si yo voy a estar acá, lo que quiero decirte es, ya que tenés una sola oportunidad, está muy bien que estés averiguando si esto que hacemos es verdad o es pura maniobras, puras marionetas. No, esto es verdad. Muchos de nosotros que estamos acá sentados hemos encontrado la razón de vida en seguir al Señor Jesús. Te dije que íbamos a caminar juntos de la mano de Juan. Y Juan es uno de los 12 discípulos que caminaron con Jesús 3 años en su ministerio público. El Señor Jesús, está documentado, el Señor Jesús nació y cuando llegó a los 30 años dio un giro en su vida y él empezó a tener un ministerio público y cuando arrancó lo primero que hizo fue llamar a gente. Juan fue uno de esos 12. Cuando hoy estemos leyendo lo que vamos a leer en la Biblia, que está en el Evangelio de Juan, quiero decirte que Juan estuvo ahí. Mi opinión vale mucho menos que la de Juan. Juan estuvo ahí, lo que vamos a leer, Juan lo vivió, no se lo contaron. Por eso es que hoy quisiera pedirte que revalorices y quisiera decirte juntos, papá, mamá, revaloricemos juntos en casa la lectura de la palabra. Estamos de la mano de alguien que estuvo ahí. No es un instagramer, no es un youtuber. Juan estuvo ahí con el Señor Jesús. Nuestros hijos que nos están mirando y nos están preguntando si nuestra fe es verdadera, no necesitan que todo esto sea divertido, necesitan que sea real, necesitan que nuestra fe sea viva. Y es por eso que no tengo mejor manera de hacer esto que decirte, vamos a hablar con quien tenemos que hablar, vamos a escuchar a Juan, vamos a escuchar la palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios en la persona de Juan, en vez de sacar conclusiones nuestras. Por eso es que quería decirte que cuando se escribió el Evangelio de Juan, él era probablemente un hombre muy mayor, muy anciano. Las historias dicen que todos estos datos que te doy es para que sepamos que esto es verdad. Esto no es un cuento, no es La Bella y la Bestia esto. Juan probablemente era un hombre muy mayor, Juan probablemente era el último apóstol vivo de los que habían estado con el Señor Jesús. Este libro se escribe muy al final de la historia y era muy probable que ya no quedasen otros testigos vivos presenciales de la vida y obra del Señor Jesús como Juan. La fe cristiana se había esparcido mucho más allá de Jerusalén. Ya para el momento en que Juan escribe, había muchos mártires. Ya para el momento en que Juan se sienta a escribir lo que vamos a leer, la fe cristiana había explotado, las adversidades no habían podido, el martirio romano no había podido apagar la fe cristiana, las persecuciones, las torturas, no habían podido, los falsos maestros no habían podido tergiversar, no. Para el momento en que Juan escribe esto, ya la iglesia de Cristo estaba funcionando, estaba viva. Y vos y yo hoy estamos acá porque alguien arrancó allá. Y quería decirte, alegrate y alegrémonos juntos, que si esto lleva tantos años y tantas persecuciones, ¿qué puede inventarse ahora que pueda detener esto? ¿Te puedo preguntar? ¿Qué adversidad estás esperando que voltee a la iglesia? ¿Qué noticia puede aparecer que nos haga cerrar la puerta el domingo que viene? ¿Te puedo preguntar? Si tantos años y tantas adversidades, niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos,
han mantenido viva su fe en una persona. ¿Qué puede venir que vaya a detener esto? Alegrate, gozate, porque nuestro tiempo es un tiempo muy bueno. Las enseñanzas sobre el Señor Jesús quedaron escritas y documentadas para que nosotros hoy tengamos de dónde agarrarnos y no tengamos que empezar a inventar cosas. Juan, testigo presencial de la vida y obra de Jesús, describe de manera sintética y de una manera irrefutable. Vos sabés que el libro de Juan arranca y no sé, esta idea que tenía Juan de contar el objetivo del libro al final. O sea, ¿viste cuando haces una monografía? Bueno, los chicos ahora que arrancan las clases, y viste que al principio hay que poner el objetivo del escrito, ¿o no? O el libro, tiene un prólogo y una introducción. Este libro fue escrito porque tal y tal cosa. Bueno, Juan no fue así. Juan arrancó directo al grano en el capítulo 1 a presentar al Señor Jesús y se le ocurrió que al final, en el capítulo 20, lo vamos a leer, va a aparecer en la pantalla, él explica el porqué del libro. Lo explica de una manera concreta, irrefutable, 50 palabras, para que a vos y a mí no nos quede duda de por qué está escrito el libro de Juan. Y dice así, Juan, en el capítulo 20, el versículo 30 y 31, no lo busques, lo podés leer en la pantalla. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas señales se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo ustedes tengan vida en su nombre. Guardate la palabra señal, porque en un momento vamos a volver. Fíjate que dice que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Guardate la palabra señal, la vamos a utilizar. Y Juan dice, la verdad es que yo no escribí todas las señales que Jesús hizo, no las puse todas en mi libro, no documenté todo. Pero estas señales, las que documenté, te vuelvo a repetir, Juan está escribiendo al final del libro habiendo escrito 20 capítulos. Pero estas señales, las que yo sí documenté, escuchá el objetivo, están escritas para. Y cuando vos y yo tenemos que definir la fe cristiana, quiero pedirte que en vez de divagar, vayamos al texto de la palabra. Y quiero decirte, hermano, gozate, alegrate, que tu fe crezca, que tu fe se alegre en encontrarle al cristianismo una razón que está de la mano de los primeros seguidores de Jesús. Y la razón es para que crean que Jesús es el Cristo. Esa palabra Cristo se puede traducir Mesías, enviado, único del Padre, todas esas sinónimos, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahí va. Y para que creyendo ustedes tengan vida en su nombre. ¿No es lindo ser parte de una fe cristiana? ¿No te da gozo ser parte de una fe viva? ¿No te da gozo que mientras un montón de personas están dedicando su vida a la religión, nosotros estemos hoy acá diciendo, wow, tengo vida en el nombre de Jesús? He sido traído a la vida. Yo estaba muerto, lo recorrimos recién más temprano. Yo estaba muerto. He sido traído a la vida por depositar mi fe en la persona del Señor Jesús y no en otro lado. La pregunta central que toda la humanidad tiene que definir es ¿quién es el Señor Jesús? En ese momento, cuando el Señor Jesús llegó a la tierra, la cultura judía estaba mucho más propensa a preguntar, ¿y este quién es? ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? Porque había muchos rabinos, había muchos maestros, había muchos milagreros dando vueltas. Entonces la gente se trataba de adjudicar quién sería el Mesías. Porque eso es lo que estaban esperando. Vayamos juntos a Capital, paremos en Ecuador y San Luis, paremos a un judío medio y preguntémosle qué está esperando. Está esperando que venga el Mesías, el enviado de Dios, el unigénito. Bueno, esa es una pregunta en una cultura judía que estaba muy a flor de piel. Hoy a nosotros no nos pasa eso. Vos no andás con tus compañeros y le decís, che, mirá, tenés una pregunta que responder en tu vida. ¿Quién es Jesús? No nos pasa muy seguido, no tenemos esa cultura, no tenemos adentro eso. Pero en su momento, quienes eran seguidores de los rabinos, de la ley judía, lo que hacían era esperar que de repente, con expectativa, apareciera el Mesías. Por eso Juan está escribiendo este libro y al final te dice a vos y a mí, yo escribí esto. No te pierdas este detalle. Yo escribí esto y yo
yo escribí estas señales, las documenté, para que vos creas que Jesús es el enviado, es quien dice ser, y para que creyendo tengas vida en el nombre de Jesús. Es como si este texto, Juan 20, 30 y 31, guardátelo, este es candidato a los 50 grandes, guardátelo, este te lo tenés que saber porque un día tu hijo te va a preguntar, no quiero ir más a la iglesia, papi, porque me dejan a un costado o porque está aburrida la cosa, y vos vas a tener que ayudarlo y aclararle que su problema no es ese. O te va a pasar, por ahí tu esposa se va a desanimar, se va a desalentar, vas a verla un par de días, deja de orar, pierde su vida. Y vos vas a tener que ayudarla a decirle, mira, no te enriedes con los problemas de la vida, este no es el problema. Tu problema es quién es Jesús. ¿A qué viene la cara larga? ¿A qué viene que faltemos al GC? ¿A qué viene el desgano? ¿A qué viene mi desánimo? Para que ninguno piense que estoy recriminándote nada. No te estoy recriminando nada, pero te pregunto, ¿a qué viene mi falta de? Viene porque yo necesito aclarar que mi problema principal en la vida no son los problemas de la vida. Mi problema principal es aclarar esta pregunta, ¿quién es el Señor Jesús? Por eso Juan nos deja esta gran conclusión y nos dice, vamos a hacer una cosa, yo estuve ahí, yo vi estas señales y a mí esto me alcanzó. Yo concluyo hoy que Jesús es el Cristo, Él es el enviado, no esperamos a más nadie, que se cierre la puerta, dejen de pasar, Él es. Y como eso a mí me sirvió, yo hoy quiero dártelo a conocer para que vos puedas creer que Jesús es el Cristo para vos, es el Mesías del mundo y para que creyendo tengas vida en su nombre. Guárdatelo, porque este es un gran texto. Último dato, y entramos al relato para poder aprovechar los minutos que nos quedan leyendo. Último dato. Juan escribe un libro de 21 capítulos, dedica 13 a hablar acerca de 7 señales que el Señor Jesús hizo a la vista de la gente y a la vista de sus discípulos. Y dedica toda la otra mitad, los 9 restantes, a hablar acerca del último momento del Señor Jesús en la última cena, el juicio, la crucifixión y la resurrección. Por eso es que la primera parte está estructurada alrededor de 7 señales que vamos a recorrer juntos. Por eso ya puedes empezar a leerlas en la semana, a buscarlas, a prepararte, a tener tema para hablar, andá al GC, compartí, porque vamos a estar recorriendo juntos de la mano de Juan este camino. Pero hay algo muy importante, que es que Juan llegó a la conclusión. Juan era anciano. Juan había vivido con Jesús, había sufrido la persecución y Juan había estado cuando la iglesia se inauguró. Ninguna de las 3 cosas nos tocó vivir a nosotros. Cuando Jesús estuvo ahí, la persecución y cuando la iglesia se inauguró. Y Juan llegó a la conclusión de terminar diciendo, mira, estos milagros que Jesús hizo no fueron simplemente obras de caridad. Jesús no estaba haciéndole favores a la gente. El Señor Jesús no hizo milagritos por ahí porque, había que salir del paso. Sino que hoy llegó a la conclusión, Juan 20, 30, de que estas fueron señales. Lo cual es decirte y decirnos que es mucho más que un milagro. Las señales que el Señor Jesús hizo apuntaban directo a la identidad del Señor Jesús como Mesías. Cuando Juan describe, vos lo vas a ir leyendo a lo largo de la palabra en tu devoción esta semana, y vos te vas a dar cuenta que Juan escribe de una manera que él logra concluir diciendo, esta señal que Jesús hizo, nos quedamos todos sin la respiración. Nadie lo había hecho. Esto apunta a la identidad de Jesús. No era solamente un favorcito, un milagrito, le resucitó. No. Resucitó a tal. No. Estos milagros, estas señales, están puestas como evidencia para que nosotros podamos creer. Y antes de entrar en el texto, quiero decirte así, Juan, todo el libro está, cuando vos lo leas, está todo el tiempo en una tensión, que nosotros la vamos a compartir así, sin ocultarla. La tensión es la siguiente, ¿nos dejamos atraer por el milagro, por la señal, o nos dejamos atraer por a qué estaba apuntando ese milagro? ¿Qué mensaje tenía atrás ese milagro? Juan lo transparenta tranquilo, así que yo hago lo mismo. Vamos a vivir todos estos domingos en una tensión de decir, ¿qué es lo importante de esta historia? ¿El hecho? ¿Es el milagro? ¿Es la señal?
¿O es aquello a lo que la señal estaba apuntando a dar a entender y a dar a conocer sobre la identidad de nuestro Maestro, de nuestro Señor y de quien con mucho honor nosotros hoy estamos acá diciendo, yo sigo a Jesús, pase lo que pase? Vamos a la primera señal, ¿está bien? Y luego seguiremos otros domingos recorriendo las demás señales. Son breves, así que vamos a poder dedicar tiempo a leer, vamos a poder, no lo busques, va a aparecer ahí. Vamos a poder dedicar tiempo a pensar, a hacerle pregunta a tus nenes, todos los que son creativos, didácticos, saquen dibujos, los maestros de escuela de encuentro de niños o los ex maestros de encuentro de niños van a ser creativos, van a poder teatralizar. O sea, en casa, quiero decirte, se puede transformar el Evangelio de Juan este mes. O sea, no pierdas la oportunidad, ¿está bien? Por lo menos te aviso, o sea, si querés traer a tu hijo a mi casa, en el living de mi casa pasan cosas así, si querés. Va, primera señal, vamos juntos a leerla, y es breve, y quiero invitarte a que dejemos que la palabra del Señor hoy nos invada el corazón. Y esto está en Juan, capítulo 2. Va a aparecer en la pantalla, yo te lo voy a leer acá. Dice así, al tercer día, Juan, al tercer día, o sea, no sé si te acordás lo que hiciste el mes pasado, pero Juan tenía un detalle bastante interesante de cuándo pasó lo que pasó. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Caná de Galilea es una ciudad que está bastante al norte de Jerusalén y está un poquito más al norte de Nazaret, de donde era el Señor Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre le dijo a Jesús, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, que eran conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenen estas tinajas con agua, o llenen estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, saquen ahora y llévenlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirven el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales, o esta primera señal, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos, la lógica del Evangelio de Juan es que una señal que apunta a la identidad de Jesús quiere tocar la fe tuya, como tocó la fe de los discípulos, para que puedas creer, para que yo pueda creer que Jesús es el Mesías y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Es una señal cortita, el 80% de los que estamos acá la conocemos, es una gran historia para hacer en los niños. Este lo hicimos una vez, con Fede, que no está acá, pero después le preguntás a Fede si esto es verdad. Y le pusimos al vaso una tinta de color vino, entonces tiramos el agua. Y cuando la tinta no se veía porque estaba en la base del vaso, no estaba a la vista de los nenes. Entonces cuando el agua, caía el agua transparente y cuando subía se ponía violeta y los nenes, bueno, esa la pueden usar todos los maestros de niños. Es un milagro sencillo, este está muy conocido, pero quiero decirte así. No dejes de repasar cuánto detalle hay en la escritura de Juan para que vos y yo podamos tomar conciencia de que esto no es un cuento de hadas, de que esto es verdad. Fíjate cuánto detalle al tercer día, y que la madre, y que los discípulos, y que esto fue en tal lugar y no fue en otro. Vos fíjate cuánto detalle para poder nosotros hoy entender que este era un hombre sin igual. Y quiero decirte, querido hermano, querida hermana, el Señor Jesús es un hombre sin igual.
No dejes pisotear tu fe. ¿A qué va la cara larga? ¿A qué va el desgano? Si somos seguidores de Jesús, no tenemos más que hacer que vivir asombrados, diciendo, ¡wow! Me quedé sin la respiración, no me pude contener, porque cuando el Señor Jesús les dijo, dale, llévenselo al Met, llévenselo. Y vos sabés que los sirvientes sacaron agua, pero cuando el Met probó el agua hecha vino, ¡wow! El Señor Jesús es alguien diferente. Este principio de señales o esta primera señal hizo Jesús. Ningún invitado a la boda se enteró. El Met tampoco se enteró. Dice acá que no sabía de dónde venía. El esposo, el esposo estaba a punto de pasar el papelón de su vida porque se habían quedado sin vino. Está bien, no sé cuántos están por casar este año, pero es como que faltase, no sé, el postre, ¿no? Algo. En ese momento que faltara el vino era, ¿qué papelón vas a pasar? Y de repente lo llaman y le dicen, ¿por qué guardaste el mejor vino para el final? O sea, solamente los discípulos supieron qué pasó con esas tinajas. O sea que lo que te quiero decir es, este no fue un milagro instagramer. No, el Señor Jesús no publicó en las redes lo que hizo. Este no fue un milagro que toda la gente se enteró. Después vamos a recorrer otras señales en Juan que sí son multitudinarias, pero esta fue la primera. Y solamente se enteraron sus discípulos. Y el texto nos dice que como el Señor Jesús manifestó su gloria, sus discípulos terminaron concluyendo y terminaron creyendo en Él. No nos da el tiempo para repasar todo el relato pormenorizado. Vos lo podés buscar en tu casa, pero está bastante interesante el diálogo ahí con la mamá y por qué le dice, ¿qué tenés conmigo, mujer? Y por las dudas, este no es un término despectivo, el Señor Jesús no estaba hablándole mal, o sea, nosotros no tenemos audios de WhatsApp de lo que pasó en ese momento, solamente tenemos escrito, entonces no podemos entender si fue en un tono gracioso o qué, pero los escritores dicen que ese término estaba utilizado por el Señor Jesús en una señal de respeto, diciéndole madre, diciéndole señora, diciéndole gracias por preguntarme, pero todavía no. O sea que vos podés repasarlo ahí, pero resulta que después se da vuelta y la mamá le dice, yo lo conozco, ustedes háganle caso, porque algo va a pasar. O sea que la madre sabía a quién pedirle ayuda y el Señor Jesús respondió y el Señor Jesús se valió de ese milagro, no para hacerle un favorcito al esposo, te lo vuelvo a repetir, no para hacerle un favorcito a la esposa, no les quiso salvar las papas. El Señor Jesús tenía un fin atrás de eso y era que al manifestarse su gloria, sus discípulos pudieran empezar a creer y a concluir que el Mesías que estaban esperando había llegado. Te quiero recordar que muchos de los discípulos de Jesús eran discípulos judíos de otros rabinos. Y ahora estaban de cara a quien no sería un rabino más, sino a quien sería el Señor Jesús. El versículo 10 dice que el maestresala o el Met le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? ¿Por qué guardaste lo mejor para el final? ¿Por qué reservaste el buen vino hasta ahora? Qué raro lo que pasó. Dos cosas. La historia también estaba a punto de descubrir el mejor vino con la llegada del Señor Jesús. Y en tu vida y en mi vida las cosas pueden ser hechas nuevas y nosotros estamos a segundos, a minutos de dejar que la palabra viva de Dios transforme en nuestro mejor momento, en nuestro mejor vino. El vino era una señal de cómo se hacían las cosas y ahora había llegado algo mejor. Lo mismo nos pasa a nosotros hoy. Quiero decirte así, no dejes pisotear tu fe. El Señor Jesús vino a hacer nuevas todas las cosas. El Señor Jesús vino a transformar nuestra vida y nuestro corazón. Te doy un dato más. Se me va el reloj. Las tinajas que estaban ahí, ¿sabes lo que es una tinaja? No sabes lo que es una tinaja. Ya sabía. Gaby no sabe lo que es una tinaja, así que vamos a explicarle. ¿Vieron esos cántaros de barro o de piedra? ¿Viste cuando vas a un lugar donde venden cosas de jardín?
¿viste? Tipo sillas, piletas, ese tipo de cosas, y hay unos cántaros así, esas cosas de piedra o blancas o de barro. Bueno, eso es un cántaro, es un lugar donde se deposita líquido. Estos cántaros eran cántaros de unos, ¿cuántos había? 6. Eran cántaros de 80 a 100 litros cada uno. Lo dice el texto, después lo buscás, voy rapidito. Eran cántaros que estaban dedicados a la purificación judía. Vos sabés que las leyes judías, las leyes del Antiguo Testamento, las podés leer, las de Moisés, tuvieron en el tiempo de Jesús su relevancia. O sea, los judíos seguían haciendo lo que decía la ley. Y las tinajas estaban ahí porque tenían ciertas costumbres de lavarse las manos, de lavarse los brazos, bueno, de lavarse los pies, como en Juan 13. O sea, cierro. La figura de la tinaja que el Señor Jesús usó no fue inocente. El Señor Jesús transformó el agua en vino y trajo el mejor vino y lo nuevo y lo mejor y lo depositó diciendo, donde ustedes antes cumplían con ciertos ritos y ciertas costumbres, hoy yo vengo a traer algo nuevo que va a reemplazar el antiguo pacto. No tenemos ninguna necesidad hoy de convivir con las leyes judías porque el Señor Jesús reemplazó y trajo a nosotros nueva vida. El tiempo se nos va y yo quiero cerrar diciéndote que Pablo retoma esta frase en 2 Corintios 5:17 y nos da un gran cierre para ejemplificar lo que hizo Jesús. Y él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ha llegado lo nuevo. Con el Señor Jesús llegó el nuevo pacto en su sangre. Y ese vino, ese día, solamente representó un ¡wow! ¡Qué milagro! Pero más tarde, con el correr de los años, con la solvencia del ejemplo de Jesús, posterior a su muerte y resurrección, esa señal cobró un nuevo sentido, que fue el Señor Jesús vino a hacer algo nuevo, y vino a hacer algo nuevo en el interior de nuestra vida. Hubo en Caná de Galilea en el primer siglo personas que vieron esto y creyeron. Hubo en Caná de Galilea en el siglo I personas que vieron esto y creyeron. Lo propagaron para que llegue hoy a nuestros días y nosotros podamos creer. Vos, ¿qué vas a hacer con esta señal?